Este es un relato documental de Shell, el hilo histórico de Shell. La novedad era que hay un lugar donde estaban recién llegando gente de la sierra y que por ahí había solamente personas que no se podía comprender su idioma, porque eran de nacionalidad shuar o quichua. Además, nadie conocía el lugar y que tampoco querían venir, y como si esto fuera poco, las vías eran escasas. Shell está ubicada a 8 kilómetros de Puyo y a 150 kilómetros de Quito. En los años 20, en el Ecuador sobrevive la fantasía de la selva y el mito del Oriente. Solamente se sabe que unos pocos aventureros se atrevían a explorar. Esto es justamente lo que hace que la historia de pocos se convierta en la nuestra. Porque aquí empieza la historia para Shell. Aquí, don Vilém Cubes Adamek, de origen checo, en 1929, se instala en la Moravia. Tras la Primera Guerra Mundial, decide por influencia de su hermano llegar al Ecuador. Como técnico en sistemas hidráulicos y de molinos, trabaja en la Cervecería Nacional. Decide además, provocado por la abundancia de las tierras, venir a la que se llamaría Asociación de Predios Rústicos La Moravia, de una extensión de 1.200 hectáreas. Antonio Cubes, nieto, le conocía de primer plano. Era un hombre primero muy trabajador, recuerdo siempre con overol, con blue jean, con también un sombrero. Era de las personas que muy temprano en la mañana ya estaba en la mesa desayunando y empezaba la jornada de trabajo en la Hacienda Moravia. Recuerdo de él sobre todo que estábamos en el tema del ordeño, de la leche, porque él era quien cargaban en su camioneta la leche y venían a dejar en el Hospital Los Andes. Al mismo tiempo, don José Amaral Murtiño, de origen brasileño, en 1930, establece la Hacienda Sulay en honor a una de sus hijas, y su conocimiento sobre la Amazonía como embajador de Brasil en el Ecuador había defendido la tesis del país en los conflictos limítrofes con el vecino del sur. Luego pues se quedó aquí en nuestro país y acá con esta propiedad aquí en la Sulay. Y este nombre es dedicado a la hija de don José Amaral, que se llamaba Sulay. Sin embargo, la vocación se inclinó más tarde al cultivo de té negro. Como un ejemplo de labor, se crea la denominada Hacienda Tezulay, que ha dado, entre otras cosas, abundante mano de obra, desde 1968 hasta 2003. En ese conjunto, han permitido que muchas familias se formen y se queden a vivir en la Shell. Llegamos nosotros al barrio que hoy se llama, hoy es la Sulay. Con mis padres nos trasladamos acá a Shell. Ahí había un caserón grande que era como campamento de los trabajadores, porque aquí en Shell también vivían los trabajadores de la Hacienda Sulay que cortaban, limpiaban, cargaban la caña. Se veía una planicie enorme pues de cañaveral, con un trapiche de destilación que era uno de los más potentes, creo, del país, porque le metían en esas masas del trapiche 2 personas, una a cada lado, por brazadas las cañas de esas gruesas. La transformación de la Planada Pelada, o Cuchimondongo, como un sitio remoto en la selva, toma otra cara en 1937, al irrumpir en la floresta la Royal Dutch Shell, o también conocida como Shell Oil Company, una empresa anglo-holandesa que por sus intereses petroleros en el Ecuador establece inicialmente sus campamentos y en 1939 una pista de 5.000 pies. Mientras que en 1937 ya había aterrizado el primer avión denominado Pichincha, un 21 de abril. Por otro lado, el gobierno impulsó la construcción de una carretera de acceso y que en 1945 llegara a Shell. La petrolera, de su parte, decide en 1948 abandonar el sitio. En el área habían quedado establecidos los campamentos y una pista a escenario atractivo para otras ideas. Tras el abandono de la Shell Petroleum, Nathanael Sainz,
entra en la plataforma histórica de esta tierra. En algún momento alrededor de 1949, Shell fue reocupado por la Mission Aviation Fellowship. La comunidad reconoce la importancia de Shell debido a su pista de aterrizaje y la carretera de acceso a la ciudad de Quito. Ellos lo usaron como su base principal de operaciones para el trabajo de la misión en el Ecuador, y también era la base de operaciones de los pilotos de MAP, Nathanael Sainz y Johnny Kennan. A la salida de la Company, el ejército ecuatoriano toma la posta. Entonces, entre ellos se desarrolla una sociedad muy estrecha en base del Pastaza, que al inicio, para solucionar problemas emergentes, tenían que trabajar mediante mingas. Los hombres, los efectivos de FAE, ayudando, trabajando con sus respectivas herramientas. En cambio, las mujeres iban atrás de los mingueros, llevando su refrigerio. En esa época la famosa naranjilla, la naranjilla linda que era la común, su pan, su sándwiches, su cola para dar a los mingueros. Es decir, era una algarabía, una fiesta, era de bastante colorido. Pues en ese sentido era imperioso organizarse en comités. Aquí se registra al primer presidente del Comité Pro Mejoras de Shell, Don Johnston. En 1949 llega la aviación civil, y con ellos las compañías de aviación pioneras en tránsito aéreo como Alas de Socorro y TAO. Luego llegaron las compañías América, Andes, Atesa y SAE, entre otros. Estuvimos 2 meses en comisión aquí, en Shell Mera. Si no hubiese sido por esa oportunidad, no hubiese tenido la emoción de venir y radicarme acá como piloto comercial y poner los aviones que teníamos a la orden del servicio, el único avión que había en todo el Oriente. Hubo la oportunidad de comprar un avión usado en 25.000 sucres y se le adecuó para venir acá. Una emoción de realizar un sueño que creí que nunca iba a realizar. Las instalaciones de la Shell Company son inicialmente ocupadas por la FAE, para luego en 1945 ser entregadas al ejército ecuatoriano, que traslada su batallón 11 Quito al mando del coronel de caballería Jaime Altamirano, que estaba antes asentado en el sector de Pino Chico, en el Puyo. La historia no se detiene. Comienza este sector a ser llamado Shell Mera, una vez que se han establecido familias como Mazón, Barona, Vela, Molina, Cando, Velastegui, Tamayo, Velasco, Quiñones, Mendoza, López, Valdivieso, Santa Cruz, Batallas, Ulloa, Flores, Tanquino, Tipán, Silva, Guananga, Núñez, Viera, Pérez, Lara, Arce, Cortés, Ruales, Mendoza, Velasco, Albuja, Curay, Jácome, Ortiz, Jaramillo, Vallejo, Orellana, Castillo, Carrión, entre otras. Ellos son prácticamente los héroes de esta gran batalla que se va ganando aquí en la parroquia Shell, porque después de haberse quedado sin trabajo, sin un sustento, digo usted, de comercio, sin un sustento del campo, porque por acá nunca ha habido agricultura, como se dice propiamente. La vida de Shell giraba alrededor del empleo de la molienda de caña y el comercio. Da cuenta que no había ni una escuela y colegio afuera de la carretera. No había ni uno en la provincia de Pastaza afuera de la carretera, menos Canelos y uno más donde vi los militares en la pista de ellos, no recuerdo. Para los niños, se crea una escuela en 1948, donde impartía clases la maestra Rosa Heredia. La escuela funcionaba en la calle ahora que conduce al puente. Al lado izquierdo, no puedo recordar exactamente cuál casita era, pero una casa humilde. Y la profesora era pues doña Rosa Heredia, que yo ya le conocí en Arajuno. Y no había absolutamente nada ahí en la escuelita, entonces cada uno de los niños llevábamos un cajón vacío de naranjilla para sentarnos allí. Sí, ese recuerdo tengo, sí.
En 1950, desde Guayaquil, la Unión Misionera instala al Instituto Bereano en Shell, y tras 17 años se cierra en 1967, dejando huellas del Evangelio en Pastaza y la Amazonía ecuatoriana, entre ellos a la segunda iglesia cristiana de la región, y denominada Luz del Evangelio, creada en 1957 y que permanece hasta hoy. A fines de la década de los 50, la Shell se ha constituido como el sitio de misiones más importantes del mundo. Además ya conocimos que nos conocían en todo el mundo por los misioneros que fueron asesinados por los Aucas. Ya Shell ya se oía en otras partes. Nathanael Sain, quien se ha destacado no solo como piloto, sino como pionero en el desarrollo de la aviación local, quien instala su centro de operaciones en la base Pastaza, adquiere terrenos, construye su vivienda y que promociona la instalación de alas de socorro y sueña con un hospital al mismo tiempo que dona los terrenos para su primera construcción. Y en 1958, el Hospital Los Andes del Oriente, HBO, inicia una carrera de servicio en salud y su apertura se dio como un botiquín o farmacia para atender casos extremos de picaduras de serpientes y parásitos. Sin duda, fue el primer hospital de la región amazónica. En sus inicios se encontraba en el margen derecho saliendo de Puyo. En 1985 un nuevo edificio ponen al servicio a 150 metros hacia atrás, al lado del río Motolo, y el viejo hospital queda convertido en casa de huéspedes desde 2007. Este terreno fue de venta. Entonces, yo había buscado entre doctores y otra gente plata para comprar ese efectivo. Y compraban mi nombre, ese lote donde está todos ellos. Entonces, después de 1 año y medio, a 2, ya había una donación de Suiza para ayudarse a hacer el hospital que tenemos ahora como clínica. Luego, por circunstancias económicas, fue cerrado en el 2013, cumpliendo más de 55 años de servicio en Pastaza. En 1956 se crea el Hospital Militar. En 1960 se funda la Escuela Fiscomisional Cristóbal Colón. El primer profesor fue don Mariano Jácome. Fue una verdadera novedad la apertura de la Escuela Cristóbal Colón. Y le comento que como no había la escuela propiamente, se organizó en el comedor del padre Jácome. Entonces ahí se inició el primer grado, en el comedor del padre Jácome, y la cocina era atrasito, la cocina del convento, pues en este caso. Ahí trabajaba una señora que todos los días les preparaba a los niños la colación. Entonces los niños desde el primer día mismo estaban bien servidos con la colación escolar. Pero todo fue una verdadera fiesta ese primer día. Y en 1969 se crea el Jardín de Infantes María Luisa Ortiz. En la década de los 50 y hasta mediados de los 70, este sector, hoy Shell, dependía de lo que el municipio de Pastaza podía hacer. Tenía permanentes problemas con la energía eléctrica y demás servicios básicos, por lo que poco a poco fue gestando la necesidad de erigirla a otra categoría. Y es así que en esta etapa funcionan los comités de gestión, en este caso la Junta Pro Mejoras de Shell, y que en asamblea figura al doctor Arturo Johnston como presidente, a la vez que ejercía la dirección del Hospital Los Andes. El trabajo era conjunto entre población, iglesia y militares. Hablaban un mismo idioma. Aquí se deja ver el aporte del primer párroco, padre Luis Jácome, entusiasta por el porvenir de la población. Era un sacerdote muy liberal, muy jovial, alegre, de buen ánimo, un gran carácter y amigo de todos. Hacía liga con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con las personas mayores. Un sacerdote muy servicial a Cristo y a la comunidad en general. En este periodo se determinó una acción cívica probablemente aislada, pero muy significativa para la Shell, el desvío del canal de agua que conducía a la planta hidráulica establecida en la ribera del río Pindo y fuera una medida de protesta para tener servicio de energía. Y muchas veces fuimos en grupo a querernos tomar la planta hidroeléctrica que había en el Pindo. Sí, yo sé que no era correcto, pero queríamos de alguna manera hacer oír nuestra voz.
era solamente un caserío, y nadie hacía absolutamente nada por nosotros. El Consejo del Puyo no hacía absolutamente nada. Del Pindo, de por aquí, había la sequía o el canal del agua que iba a movilizar las turbinas de la luz. Entonces se tomó las acciones y se tapó ese canal para que no fluya el agua y se regrese al río Pindo. Así tomamos acciones de protesta para que ser escuchados. Llegamos al Consejo Municipal, el nuevo Consejo, y encontramos que junto a la casa del Consejo tenían una pequeña construcción, un galpón, en donde tenían una máquina Caterpillar a diésel. Y proponemos que esa máquina se mande a Shell. ¡Qué emoción! Porque ya Shell pudo tener energía, por lo menos en determinadas horas en la noche. Según el libro de actas del municipio de Pastaza, a pedido del vicepresidente, el señor Gonzalo Jácome, la entidad municipal aprueba y ordena al procurador síndico realice el estudio sobre la conveniencia o no de crear la parroquia Shell. Esto en la sesión del 10 de enero de 1963. Incluso antes de 1949 hubo un intento fallido de parroquialización. Luego, el 7 de agosto de 1966, una comisión integrada por Gerardo Vidal, Joel Orellana e Ivonne Mendoza formalmente solicitan la aprobación de la parroquialización de Shell, planteamiento que es apoyado en ese momento por los concejales Quiñones, Mendoza, Arévalo y Hernández. Yo fui el que emocionó la parroquialización. Aprovechamos que estábamos 2 concejales de la Shell en el Consejo del Puyo y eso no se iba a repetir. Sí. Y entonces éramos 2 y teníamos una amistad íntima con los otros 2 concejales, el señor Arévalo y Julio Hernández. Era un sentimiento unánime de la población de Shell. Todo el mundo apoyó, pero se canalizó la petición a través de los concejales y todos aprobaron la petición. Con este antecedente, el Consejo Municipal aprobó la parroquialización de Shell en las sesiones del 24 y 27 de agosto de 1966, para luego ser aprobada según acuerdo ministerial el 10 de octubre y publicado en el Registro Oficial número 31 del 29 de diciembre de 1966. 29 de diciembre, esa es la fecha oficial, pero en donde iniciaron a hacer las fiestas los señores pues, de esa época, los directivos de esa época, tomaron el 10 de noviembre. ¿Por qué? Netamente el fin de año no hay cómo coger festividades. Mucha emoción, porque realmente en el sitio que yo pernoctaba todos los días, que me hagan una emoción de esa naturaleza, era emocionante para mí. Se hizo la celebración, se organizó una fiesta y celebramos con mucho alborozo. Al llegar ya los comisionados con el acuerdo, Shell es parroquia. Qué emoción, qué algarabía tan grande. Armamos una tremenda fiesta acogiendo ya el acuerdo aprobado. Fue una aceptación general de todos los habitantes, hombres y mujeres, el ejército que en esa época ya estaba. Nos unimos todos a celebrar esta gran noticia de parroquialización de Shell. Directamente golpeando puertas, haciendo avisar con un programita de fiestas hecho a mano nomás, no había las máquinas, no había nada en esa época. Entonces llegaban a los hogares, ¿no? Y golpeaban la puerta, ¿sabe qué? Vamos a celebrar el primer año de aniversario de la parroquia Shell. Entonces ya había pues una directiva, entonces golpeaban la puerta, este va a ser el programita. Teníamos una satisfacción interior grande, eso sí.
Y la segunda fiesta, el segundo año, fue ya grande, porque ya elegimos, cada barrio eligió su candidata, ya había se construyó el teatro militar, ahí fue la primera elección de reina, ¿no? En el teatro militar. La flamante parroquia tiene un nuevo camino que recorrer. Ahora el gobierno envía a su representante más cercano. Se trata del teniente político, que será el que lidere el trabajo en la buena vecindad y responda además ante la gobernación de Pastaza. Debe tener prestigio, ejecutar el cargo con hidalguía y patriotismo que sobraba en la época. Luis Carrión fue uno de ellos, como sugiere don Luis Castillo, segundo teniente político de la parroquia Shell. El sitio consagrado para los eventos masivos era la denominada plaza, escenario de innumerables eventos clásicos que dejaron suspiros, anécdotas e historia, pues alrededor estaba la escuela, la tenencia política y la sede del equipo de fútbol Tancamarengo, la sala de reuniones y la iglesia. Bueno, la plaza tiene una tradición grande. Aquí se mantenían las reuniones deportivas porque había una cancha de fútbol, como hay hasta ahorita, una cancha de básquet y una cancha de vóley. Había mucha la afluencia en cuanto a deporte, aunque ahora ya ha decaído, pero de todo, bueno, ahora ya hay más canchas aquí, entonces ya todos se van por otras partes. Aquí hacen deporte aún todavía. Era lo mejor que había, pues, ¿no? Entonces, para los jóvenes, nuestros hijos han disfrutado mucho de este lugar. Shell se ha convertido en una comunidad ubicada a lo largo de la vía Padre Luis Jácome. Sus habitantes se ocupan mayoritariamente en dar servicio al campo militar y aeronáutico, ya que de sí eran testigos y poseían un magnífico aeropuerto desde 1937 y que hace alusión al gran río Amazonas. Una base militar encumbrada para la defensa de la frontera, hoy convertida en Batallón de Selva 17 Pastaza. Por otra parte, los hijos iban creciendo y se unían nuevas parejas y no existía planes de vivienda, inquietud que afrontaron acertadamente algunos de los líderes y familias como los Mendoza y Tamayo, que facilitaron los terrenos por un lado y en cambio algunos dirigentes tomaron la iniciativa de crear nuevos asentamientos. Convertida en urbe, las ex fincas se convierten en el mayor despegue urbanístico de Shell, pasando a formar parte de la cooperativa de vivienda 10 de noviembre. Serían las bases de semejante empresa. La autoridad, en este caso provincial, procedió al desapropio de 10 hectáreas de terreno y que prácticamente eran las 10 hectáreas principales de las fuentes de ingreso de nosotros, porque ahí es donde tenían los cañaverales, ¿no? Ahí todo lo que es al principio de la cooperativa 10 de noviembre, eso fue cañaverales. Entonces, al ser desapropiadas estas 10 hectáreas de terreno, entonces enseguida se procedió prácticamente a la lotización de lo que es ahora la cooperativa 10 de noviembre. Los elementos que formaban el proyecto no solo eran las viviendas, sino una estructura que incluía el parque, un área para mercado, el coliseo y la casa de reuniones. Al inicio, eso no era nada fácil. Bueno, mi padre fue un hombre muy generoso. Yo creo que eso nadie lo puede negar, porque no solamente que donó el terreno para el Coliseo de Shell, donó también precisamente donde hoy estamos pisando, los terrenos que son del estadio de aquí de Shell. Donó también, y yo creo que esto debería conocer la ciudadanía a plenitud, donó el terreno de lo que es ahora la Escuela Cristóbal Colón. Mire usted, haciendo una permuta con el monseñor. Yo recuerdo estas cosas aunque todavía muy muchacho, pero recuerdo porque mi padre tuvo que hacer una permuta. La expansión fue tan rápida que sorprendió a los dirigentes. Uno de los hijos de Shell, don Widmond Tamayo, que había egresado de la Facultad de Arquitectura puesta la camiseta de Shell, parafraseando un dicho del fútbol, elabora los diseños de algunas de las infraestructuras que se ven hoy día. La población creciente de estudiantes obedecía que teníamos que transformar nuestro sistema educativo, nuestro sistema deportivo, nuestro sistema de servicios como el Andinatel, el subcentro de salud, ¿no es cierto? Entonces, el mismo parque, el mismo coliseo, el mismo estadio, la junta parroquial actual.
el edificio de la policía. Bueno, y dijimos, esa transformación tiene que obedecer a una planificación de un crecimiento ordenado. Vean, no quiero menospreciar a los otros barrios, pero este creció ordenadamente por la intervención que nos permitieron en ese entonces los dirigentes. Alrededor de la historia de Shell, el Cantón Mera, con presidentes del Consejo electos por mayoría, comienzan a sospechar que Shell se ha convertido en la parroquia más importante en la definición de sus autoridades. Coinciden factores, entre ellos el número de habitantes y el proceso de transición que llega al país en la nueva denominación de alcaldías en lugar de consejos municipales. En esa etapa llega William Batallas, en el periodo 2002-2006. El enfoque fundamental fue resolver los problemas y orientar las cosas hacia el turismo, que en la administración anterior ya habían iniciado en la cabecera cantonal con los miradores turísticos hacia el Pastaza. Entonces era prioritario impulsar el turismo, puesto que Shell, Mera, Madre Tierra no tienen una producción sustancial agrícola ni ganadera. Entonces tenemos que enfocar las cosas hacia el turismo. Si bien tuvo dificultades internas, sin embargo materializó el nuevo concepto y se dedicó a la construcción de algunas obras. Y efectivamente realizamos el primer dique en la provincia, en el río Tigre, en Mera, y luego el segundo dique en el río Pindo. Le dimos una presencia nueva a los parques de Shell y de Madre Tierra y también de Mera. Realizamos el lavado de las tuberías de agua, haber mejorado los coliseos, dándoles iluminación, mejorando, digamos, el espacio y haciéndole un mercado en Shell. Tras fracasar en el primer intento, se logra levantar un modelo aceptable y además se le da el nombre de Luis Tamayo y queda remodelado dejando esta figura y nombre definitivo. La Asociación de Damas, capaz de remitir alegría a los necesitados, opta por ayudar a los niños y ancianos. Lo que más nos impactó fue en ese entonces esto de los niños, porque teníamos el Hospital Vos Andes y ahí venían mucha gente, pues ustedes conocen muy bien cómo ha sido el Hospital Vos Andes, y de eso habían ya el personal que tenían sus hijos y tenían que abandonarlos, dejarlos por ahí en casa, en fin. Y de eso se nos dio la iniciativa doña Inés Orellana. Lo interesante era hacer labor social. En la primera reunión que realizamos, doña Olguita fue la que dio la idea de que compremos la carne, busquemos la manera de traer, de conseguir en Alas de Socorro. Entonces vendíamos en ese entonces carne, ahí mismo en la casa de doña Inés se formó el lugar para vender. Y eso era pero de sacarse el aire, porque nos tocaba hacer turnos y éramos muy pocas las que nos gustaba ir a esto cuando nos tocaba en la venta. Así de esa manera comenzamos a tener puntos. Doña Inesita era muy convencida de que el servicio a los niños era la primero. Es por eso que con el ORI, que se llamaba en ese entonces, formamos nuestra primera guardería, siempre con el número de 45 niños y luego de 60. Más tarde el ORI pasó a pertenecer a Bienestar Social y nosotros también seguimos con nuestro trabajo. Tuvimos la idea de formar el taller para las madres solteras o para las madres que eran pobres y que ellas dejan a los niños allí, pero también que se capaciten aprendiendo la costura. Y luego de la guardería ya organizamos el taller de costura. En la actualidad, la Casa del Buen Samaritano, que atiende a los adultos mayores, está administrado por el municipio de Mera. Nosotros alcanzamos primero el terreno donde está ubicado el Buen Samaritano. Fue donado por el señor Guillermo Cubes y por la señora Laura Robalino. En mi presidencia tuve que sacar la escritura porque aún no era, solo era de nombre que era nuestro, pero no estaba registrada. Como ya teníamos las escrituras, luego ya esta oportunidad de hablar con el don Jaime, él rapidito habló con los arquitectos de allá que ya trabajaban en el ORI. A los 3 o 4 meses ya comenzó el trabajo. Yo estaba admirada
increíble. Solamente de una conversación ya pasó esto, ¿ya? Las glorias para Shell están entre las mismas del país. Hombres de guerra que custodian las fronteras en Cenepa hacen de este lugar su casa. Aquí caminan los héroes por las calles. Esto no solo en el campo militar, sino también en el fascinante mundo de los deportes. Los Llerena han logrado victorias importantes para el Ecuador. Y son realmente condiciones excelentes para hacerlo. Simplemente lo que aquí se necesita es entrar en un proyecto inmenso en donde se haga como ejemplo lo que hizo Walter aquí. La Casa de Fe funcionaba aquí en la esquina. Y esa cercanía y esa amistad permitió hablar con ellos para tener esos chicos de Casa de Fe que se inserten en el programa que se había pretendido hacer. Y de ese grupo aparece Neisy, porque en la Casa de Fe estaba Neisy, estaba Paola, estaba un poco de muchachos que se me pierden de la mente ahorita. Tan inspiradoras han sido las victorias que han hecho que jóvenes como Neisy Dajomes, formada en los gimnasios de Shell, sea campeona mundial y considerada como una de las mejores deportistas del país. Y si vemos en Neisy este claro ejemplo, también veamos a Paola, su hermana, veamos a Germán, otro hermano, a Yesenia. O sea, es una familia diamante puro. En lo político, la transición de los comités promejoras a juntas parroquiales, del voluntariado a lo remunerado, tuvo su otro punto en el crecimiento de los pueblos. Yo iba a esas sesiones muy jovencito, recuerdo, pues, y me nombraban y con todo gusto yo aceptaba, ¿no? Pero luego ya en el 2000 empieza, de acuerdo ya pues a las leyes correspondientes, se empiezan ya a nombrar presidentes y vocales de las juntas parroquiales, ya por elección popular. Entonces es por eso que yo participo en el año 2000 y tuve la suerte de ganar y ser, como lo repito, el primer presidente de las juntas parroquiales. Iniciamos de cero, no teníamos ni siquiera un lugar en donde sesionar. En un principio pedimos que nos faciliten un local en el colegio Jorge y Casa, ahí nos facilitaban un aula. Luego pasamos a un localcito que nos dieron en la tenencia política de Shell, la primera sede de la junta parroquial en el mercado municipal, frente al parque central de Shell. Ahí es donde ya se nos construye nuestra primera oficina de la junta. Surgen los GATS. Estos gobiernos de cercanías elaboran sus planes de gobierno, son autoridades y por su parte la ciudadanía tiene sus demandas y quieren participar en la toma de decisiones. Y al encontrarnos con una realidad triste de oficinas cerradas casi la mayoría del tiempo, sin recursos y con necesidades diversas, entonces nos tocó primero sentarnos a inteligenciarnos en la normativa legal que había y empezar a sumar. Tuvimos el privilegio, yo creo que como junta parroquial, de asumir inmediatamente la Asociación Provincial de 17 Parroquias en Pastaza. Hemos sido los fundadores del Consorcio de Juntas Parroquiales Amazónicas y hemos llegado a la Presidencia Nacional. En resumen, ¿qué se ha logrado? Logramos que por primera vez en la Constitución del 2008, que tuve el privilegio de ser presidente, podamos justamente el que por primera vez en la historia las juntas parroquiales de la Amazonía sean parte de la Ley 010. Obviamente lo logramos en el 2005, 2006, siendo parte justamente de las cumbres amazónicas donde ya se discutía la famosa ley. De 10 centavos a $1, hoy por hoy las juntas parroquiales recibiendo recursos significativos. Especialmente para Shell nos ha permitido tener, digamos, en Shell principalmente el ser cogestores y en algunos casos hasta los pioneros en fortalecer, por ejemplo, la Liga Barrial de Shell. Fuimos los fundadores, tuvimos el privilegio de como autoridades parroquiales iniciar con ese proceso, retomar el tema del cuerpo de bomberos que hasta hoy obviamente sigue sirviendo a la parroquia, al cantón y a la provincia. Obviamente el retomar el tema de la Casa de la Cultura, que no es una extensión solamente de Shell, es una extensión cantonal. Y obviamente en este momento estamos en el proceso de legalizar la Federación de Barrios. Shell
había estado liderando los temas militares y aeronáuticos. A los ciudadanos les daba una sensación de seguridad y progreso, pero el ojo de las misiones no se habían apartado de otras necesidades como la salud. Del interior, la demanda de atención médica crecía. Una pequeña farmacia se había convertido en clínica y esta en hospital. Tan famoso llegó a ser que casi no había pastacense que no haya sido atendido por el HBO. El hospital tenía un costo, una tarifa, que era calculada pues, de acuerdo al costo el costeo del trabajo del hospital. No era un fin de lucro, pero teníamos muchísimos pacientes que venían de Macuma, de Cangaime, del interior de nuestra selva, de Machén, de Sarayaku, y esos pacientes por lo general no tenían recursos para poderse atender en el hospital. ¿Qué aprendí del hospital? Aprendí que a todos ellos, cualquiera sea su procedencia y cualquiera sea su estatus económico, a todos les brindábamos igual atención. Y eso fue importante. Ahora, tras cerrar sus operaciones, atiende como una clínica de alto prestigio. De otro lado, los taxistas son importantes. Ellos facilitan la vida transportando vidas. El 13 de agosto de 1971 fue el punto de inicio. La clase del volante se organizan en la denominada Cooperativa de Taxi Shell. Teníamos comunicación con Alas de Socorro, un teléfono exclusivamente que pusieron a la Cooperativa de Taxis, que parábamos en el teatro. Como venían los pasajeros, en este caso muchos indígenas salían por Alas de Socorro, nos llamaban el taxi por el teléfono y nosotros, para que vaya el primero que estaba de turno, le alzábamos la mano, que vaya a Alas de Socorro. Decía, hagamos la sede que vamos a estar pagando arriendo. Ese tiempo teníamos la sede donde, la oficina y la sala de sesiones donde tenía Marujita Soria. Y coordinamos por ahí, hablamos con Rapico Sancho, creo que era prefecto, una cosa así, y nos ayudaron y se hizo la sede. Sin deber a nadie, con escritura, con todo. Una sede funcional. El crecimiento en educación le ha resultado un camino difícil. Cada centro educativo con historias diferentes. En el 2014 pasan a constituirse en unidades educativas las escuelas Cristóbal Colón, Bilingüe Emaús, Fiscomisional 15 de noviembre, mientras que la suerte de la escuela 12 de octubre y el colegio Jorge Icaza es diferente. Ellas pasan a formar parte de la unidad educativa Camilo Gallego Domínguez, antes Instituto Superior Pedagógico, efecto que convirtió en la más grande institución educativa de la parroquia, con más de 1.400 estudiantes. Continuamente, semanalmente, impulsamos la idea de crear un normal para la provincia y que esté ubicado en Shell. Todo el mundo decía que tiene que estar en el Puyo, porque es la capital. Y yo les decía, ¿por qué no en Shell? ¿Por qué tiene que estar todo en la capital de la provincia? Y así impulsamos. El 17 de octubre de 1983 se creó el normal número 33 de Shell. Sobre la base del Colegio Jorge Icaza, todos los elementos del Colegio Jorge Icaza, profesores, pupitres, aulas, pasaron a ser parte del instituto. E iniciamos estas labores de la formación docente del cuarto año hasta el segundo de bachillerato. Fue una época, si se quiere, dorada de formación docente, porque ahí impulsamos y formamos docentes que ahora serán un 60% de la provincia. Y luego se convirtió en el Instituto Pedagógico. Hemos llegado a los años 2010, a ser el tercer aeropuerto con mayor ranking de operaciones en el país. Desde aquí, escuelas y operadoras entregan sus servicios a la región, pero es importante resaltar algunos aportes necesarios, como la que brindó MAP o Alas de Socorro. Dios sabe, pero tantos miles de personas han sido sus vidas salvadas por vuelos de emergencia y por los
por ver dentistas, por doctores y por chequeos, y especialmente en el mes de febrero cuando hay muchos picados de culebra. Había años donde cada día había sacado a alguien de problemas de morir de culebra. Y no, yo doy gracias a Dios por Alas de Socorro. Asimismo, la que inició como Aeroclub de Aviación Pastaza en mayo de 1981, se transforma en Compañía y Escuela de Aviación Pastaza, donde han pasado por sus aulas más de 37 promociones de pilotos privados. Visionarios que en su momento pensaron en la aviación, o vivían de la aviación o con la aviación, y pensaron que era necesario pues, formar pilotos para la Amazonía. Y se dio así, la historia lo dice, fue así, se reunieron amigos y crearon el Aeroclub Social y Deportivo Pastaza. Así inició esto, y ahora pues muchos años luego estamos nosotros con esa gran responsabilidad de mantener ese prestigio con la que inició la Escuela de Aviación. Ahora como Coevipa S.A. siguen aportando a la aviación ecuatoriana. El desafío es mantenernos, es crecer. Tenemos planes, tenemos proyectos de convertirnos en una escuela internacional, ese es el objetivo. Hay que trabajar mucho. Lastimosamente, ahora, este momento, Shell ha disminuido un 70-80% el número de compañías de aviación. Hace poco existíamos aquí 16 empresas de aviación, pero ahora con a las que existen, pues tratamos pues, siempre de llevarnos bien. Somos pocos, pero buenos y buenos amigos. Aquí hay que diferenciar una cosa, las compañías de acá están certificadas bajo una norma de taxi aéreo, lo nuestro es escuela de aviación. Y lo que a nosotros nos satisface es que en esas empresas que hacen taxi aéreo, el 100% de pilotos que operan en todas las compañías de la región amazónica son exalumnos nuestros, son pilotos formados aquí. Y ellos son los que están ahora al mando de las aeronaves que operan en toda la Amazonía. Entonces, el ver o el escuchar a un piloto en otra compañía, a nosotros como instructores o como formadores de pilotos, pues es una satisfacción grande de ver que el que alguna vez fue alumno, ahora es completamente ya un profesional y un comandante. Transformar un taller de artesanía en balsa a un ícono de ensamblaje de aeronaves RB-10. Mi papá, un emprendedor, desde que él llegó al oriente ecuatoriano a muy corta edad, y inició el negocio de los pájaros de balsa, en el cual yo tuve que aprender de todo. Yo recuerdo desde los 9 años trabajando en el taller, tallando, cortando, dibujando, pintando. Entonces creo que eso es un buen inicio. Yo creo que no hay nada mejor que el trabajo. No hay nada mejor que le puede suceder a un hombre que el trabajo. En el 2005 es cuestión de técnica y la unidad de muchos elementos, mentalidad y amor. El capitán Galo Ortiz, gerente de AITEG Ecuador, describe. En el año 2005 iniciamos, gracias al proceso de maquila a través del Ministerio de Industrias. Recuerdo en el garage de la casa de mis padres, con un equipo de 6 personas, recuerdo éramos, y fue un negocio personal, el cual funcionamos por alrededor de 8 años, en el cual ensamblamos alrededor de unas 10 aeronaves en ese tiempo. Un producto de calidad sale hacia el mundo y somos reconocidos en otros lugares porque nuestros aviones ganan concursos, nuestros aviones son los de mejor precio que existen en el mercado, nuestros aviones son reconocidos por la gente en el mundo de la aviación. Entonces es un orgullo sano, pero no es por una persona. Esto es la historia de desde dónde venimos y las personas que el Señor pone en el camino para poder ser parte de esto. La propia abundancia de la naturaleza inspira al crecimiento y a los poetas, que no ven caer una hoja en vano,
Shell ha permitido que caminen por su barro a muchos artistas, entre ellos Estela Vallejo, artista multifacética. Se hacía arte a las medidas de nuestras circunstancias de ese entonces. Hacíamos las presentaciones de nuestras costumbres, teatralizado, que se veía algo maravilloso. Luego asomaron una ola de escritores, luego fue asomando lo que es la música con los jóvenes y hacíamos música. Ahí está Lucho Miranda, está el joven Fausto Vallejo, Lucho Mendoza, y hay el señor Coloma, el famoso peluquín de ese entonces, pero se hacían un grupo espectacular con el señor Galo Guerrero. Debo hablar que el pueblo civil, conjuntamente con el pueblo militar, construimos el teatro que tenemos hasta ahora. Y ese era un escenario donde todos los jueves había la presentación de especiales. Ahí asomaban los grupos, las músicas, el teatro, la danza que se asomaba ahí, ¿no? Siempre hay sueños que quitan el sueño, una causa de la que nadie los quita. Solo estaré tranquila cuando a Shell lo vea como cantón, pues se la merece. Dicen el 99% de ciudadanos encuestados al preguntarles ¿les gustaría que Shell sea cantón? Esa es la responsabilidad del Comité Pro Cantonización de Shell, denominado CoProCash. Aquí estaba la señora Hilda Pérez. Era una figura casi invisible pero totalmente convencida de la visión, que era la que se necesitaba al momento. Un poco contagiada, hablemos del entusiasmo que don Elicio Tamayo tuvo como presidente de la Junta en aquel tiempo. Y a él se le ocurrió invitar a muchas personas para formar el Comité Pro Cantonización. Como en ese tiempo yo estaba de presidenta de la Asociación de Damas, fui invitada para esa reunión. Y nunca imaginé que yo iba a ser parte del comité. Y ya pues comenzamos a recoger firmas. Para esto ya habíamos hablado con el doctor de la Torre, que él era el prefecto entonces. Él dijo, muy bien, esto está muy bien lo que ustedes van a hacer. Les voy a dar un asesor que vive en Quito. Él les va a ayudar porque él ha hecho muchos cantones, parroquias. Y ahí nos da el nombre de un señor, don Herminio Álvarez. Un señor increíble. Ya ha formado 33 cantones en el Ecuador. Hicimos un libro enorme con fotos, con todas las firmas y exponiendo todo lo que la Shell tiene. Bien, yo tenía desde que comenzamos una pequeña duda de que como el país está en crisis, a lo mejor el gobierno nos diga, sí, tienen toda la razón, tienen requisitos, pero no tengo plata para crear el cantón. Existe una causa que impulsa a cada ciudadano de Shell, desde los primeros moradores hasta la actualidad, pero hay que recordarlo a través de sus símbolos que representan a Shell. Nosotros tenemos una historia propia, que somos un pueblo petrolero, que somos un pueblo lleno de aviación. Por eso digo que siempre Shell nació con alas y vuela alto como su historia. Y teníamos que definir esa historia dentro de un ícono que nos permita sintetizar la historia. Y eso fue lo que planteé como una idea general, ¿no es cierto? Que nosotros hemos sido selva, agua, piedras. Por eso les decía, vean en el centro una pileta, que tenga unos elementos donde haya plantas y que tenga un muro que permita ver las piedras. Por eso lo diseñamos en la parte central. Luego les decía, miren, siendo un pueblo petrolero, vino la compañía Shell Oil. Y dijimos, ¿cuál es la representación máxima de una compañía petrolera? La torre petrolera, por eso es que ubicamos esa torre petrolera. Y para definir lo que es hasta ahora nuestro referente comercial y por lo que en muchas partes del país nos conocen como el aeropuerto de mayor frecuencia de uso a nivel nacional, dijimos pongámosle
un elemento de aviación. La idea de dónde nació el PA-14 ahí en el icono histórico fue porque el PA-14 fue el primer avión, no el primer avión en la Amazonía, tenemos que quedar claros en eso, pero sí el primer avión que vino a ser utilizado para ayuda comunitaria. Fue traído por Mission Aviation Fellowship. Hasta la ubicación, el eje donde está ubicado el avioncito, no es cuestión de que nos salió de la barriga, es a donde está justamente la tierra del Curaray, la tierra de donde hacía la mayor cantidad de vuelos y donde nuestros amigos misioneros tuvieron que perder su vida para que trascienda. Cuando se trata de hablar de Shell, siempre terminamos optimistas. En la sede del GAT parroquial de Shell se juntan voluntades, puesto que los desafíos crecen y las necesidades afloran cada vez que recorremos la pequeña ciudad. En lo que fue Shell a lo que es ahora, es un 100% total, un cambio. Y hoy en día ya, imagínense a dónde estamos, a dónde ha crecido Shell con estas comunidades, que es la última, Azomeñul, donde están viviendo personas, es netamente en la montaña, pero es una asociación, Azomeñul, de 400 o 300 habitantes que eran en esa época, menos también, a cerca ya casi los 13,000 habitantes hoy en día. Esto ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo de aquí en adelante porque está extenso todavía. Un modo de ver a Shell en la actualidad es describir el conjunto de los barrios Lindo, Bos Andes, 10 de noviembre, Camilo Gallegos, Jorslanca, 4 de julio, Central, San Antonio, San Luis, Sol de Oriente, Sacharruna, Lindo Sulay o sectores como La Moravia y las lotizaciones Cristina, Nuevo Milenio, Los Copales, Santa Ana del Recuerdo, Luz Adriana Moral, Nuevo Amanecer, como también las urbanizaciones rurales 4 de octubre y Sichapuma, o las asociaciones Pueblo Nuevo, Chuarenza, Pragasacha, Azomeñul. Es tener la presencia de clínicas de salud, el estadio municipal, un coliseo, radio interoceánica, unidades educativas, el dique de Shell y desde luego, grupo de danzas, ligas barriales, iglesias o la sede del cuerpo de bomberos. Logramos con el ingeniero Rueda en situaciones muy difíciles, desagradables, con el comandante Acuña de ese tiempo de Mera, lograr que los recursos se les recorten a ellos y se pasen los recursos a Shell. Que nosotros en apenas 11 años de gestión, nosotros tenemos respuesta de primera en atención prehospitalaria, en defensa contra incendios, en rescate vertical urbano agreste, en rescate acuático. Nosotros damos cobertura a las otras provincias como es Morona Santiago, como es el Napo, a Tungurahua. Estamos esperando que el municipio tome las riendas sobre esta situación porque nosotros deberíamos, como Shell, que aporta con el más del 80% del recurso, porque la Shell es una aprobación es grande y obviamente demanda también mucha atención y equipo de primera respuesta. Entonces el municipio tome cartas en el asunto y se nos dé un recurso a nosotros. Como digo, esperemos que Dios quiera algún día la Shell se cantonice y pueda mejorar esta situación. En verdad tenemos todo para ser grandes. Somos herederos de una fuerza de trabajo increíble. Afrontamos desafíos en cada generación y juntos escribimos la historia de Shell, la ciudad que vuela alto.